Hola Eduardo, retomamos nuestro diálogo sobre la sinodalidad. ¿Con qué vamos a avanzar hoy? Hola Marga, mira, vamos a comenzar hoy con el primer capítulo que de alguna manera presenta los fundamentos de esta noción de sinodalidad como para después poder llevar adelante la práctica de este concepto. Y es muy interesante de donde parten los obispos. Leen el capítulo 20 de Juan y advierten los distintos modos de participar del encuentro con el resucitado que tuvieron María Magdalena, Juan y Simón Pedro. Cada uno tuvo una experiencia distinta de ese momento. La primera de todos fue María Magdalena. Lo interesante es que justamente en esa diversidad de experiencias podemos poner de algún modo el corazón de la sinodalidad. Todos vivimos una experiencia distinta de este Dios en el que creemos, pero ninguna es exclusiva ni superior a las demás, sino que justamente es la experiencia común a todos la que manifiesta la plenitud del misterio. Y esto es complejo. Esta fe pascual requiere testigos, pero testigos que tienen que saberse frágiles, atravesados por la duda, cierta incertidumbre, a veces el miedo. Y entonces por eso, en los próximos capítulos ya lo vamos a conversar, el elemento transversal para poder vivir la sinodalidad siempre va a ser la conversión, la necesidad de un volver a esta fuente, a este encuentro que, insisto, no es exclusivo de uno, sino que es resultado de la comunión, ¿no? De la comunión de todos los testigos, de la comunión de todos los discípulos. El primer punto de partida para pensar la sinodalidad es darse cuenta que la Iglesia hay que pensarla como un pueblo, y como un pueblo que está llamado a ser un signo, un sacramento de unidad. Por eso, a lo largo del tiempo, la sinodalidad fue algo que estuvo estrechamente vinculado a la misión, es decir, aquello que la Iglesia como pueblo está llamado a anunciar, a testimoniar. Y hay un concepto teológico de los primeros tiempos de la vida de la Iglesia que es advertir que la Iglesia como pueblo, se define a sí misma como una comunión de fieles, pero a su vez esa comunión de fieles tiene una dimensión también, podríamos decir, eclesial, y entonces pensar en una comunión de iglesias particulares, iglesias diocesanas. Y ella se expresa de una forma en la comunión de los obispos. Entonces, justamente estas distintas maneras de poner de relieve la comunión es, en algún sentido, uno de los fundamentos de la sinodalidad. Pero si pensamos en el pueblo como punto de partida, como concepto más abarcador, más amplio para la Iglesia, justamente la Iglesia está llamada a ser pobre con los pobres, porque la mayoría de los fieles tienen esta ubicación social, ¿no? La de los últimos, la de los simples, la de los sencillos. Y entonces estos fieles cristianos no son solamente el objeto de la evangelización, sino que son los sujetos de la evangelización. Y con sus dones, con sus carismas, con sus características propias, están llamados a ser testigos y protagonistas de la misión. Esto nos ayuda a pensar que entonces hay una diversidad de vocaciones, de carismas, también de ministerios, pero esa diversidad tiene algo en común, que ya lo comentábamos en el encuentro anterior, que es un bautismo que a todos nos hace de alguna manera miembros de ese pueblo, parte de esta iglesia, y dicen los obispos en este documento, no hay nada más alto que esta dignidad, en el sentido, en la perspectiva del pueblo de Dios. Y ese bautismo es el que nos constituye a todos, cada uno en su tarea, en su función, profetas, es decir,
nos implican esta misión de dar testimonio de esa buena noticia del Evangelio que conmueve nuestra vida y que queremos compartir. Un concepto muy importante en este sentido es que por el bautismo todos los cristianos tienen una capacidad propia para comprender qué es lo esencial de esa verdad del Evangelio. A eso se llama sentido de la fe, sensus fidei. Y esta aptitud, esta capacidad para captar, casi podríamos decir intuitivamente, el misterio revelado, es lo que permite la comunión de la Iglesia. La Iglesia, dicen los obispos, está segura de que el pueblo de Dios no se equivoca cuando cree aquello que la totalidad de los bautizados sostiene en materia de fe y de moral. Entonces, este sentido de la fe, este sensus fidei, es de alguna manera la base y el fundamento para la sinodalidad. No es una mera opinión, no es lo que la Iglesia institución manifiesta en opiniones en los medios de comunicación social, por ejemplo, sino que es ese sentido de la fe profunda que da unidad, que da cuerpo al pueblo de Dios. Por otra parte, es este sentido de la fe, este sensus fidei también lo que dará fundamento y posibilidad a pensar el ecumenismo. Bueno, Eduardo, cuántos temas interesantes se han abierto aquí. Qué importante esto del sentido de la fe del que nos has hablado. Bueno, retomamos en nuestro próximo encuentro. Que sigas bien. Chau Marga, hasta la próxima.